Hemos venido hablando acerca de un mandato de Dios. No es una opción, no es si tú lo deseas. Dios nos ha mandado a que nos esforcemos y seamos valientes. Eso ha sido claro, ¿verdad? Él nos dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Lo contrario de la valentía, ¿qué es? La cobardía. Y lo contrario para uno esforzarse es la apatía espiritual. Debemos de saber esto. La cobardía empieza a operar cuando el cristiano deja de obedecer a Dios. El enemigo envía ese espíritu de cobardía cuando nosotros abrimos una puerta, la puerta de desobediencia a Dios. Y ese espíritu empieza a operar en nosotros. Y en esta tarde yo quiero compartirte acerca de lo que la palabra nos enseña para aquellos que no decidan someter este espíritu de cobardía bajo la autoridad de Cristo. La palabra nos enseña cuáles van a ser las consecuencias que en un momento determinado van a recibir aquellos que prefieran vivir con el temor en sus vidas siendo sometidos para mal. Acompáñenme en el libro de Levíticos capítulo 26. Vamos a leer inicialmente del verso 14 al 17 y posteriormente vamos a leer el verso 36 en adelante. Mira lo que dice Dios, mira, esta es la palabra de Dios. Dice así: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos y desdeñareis, o sea, quiere decir despreciar mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. O sea, si el Señor dice, si tú decides no obedecerme en todo lo que yo he mandado a través de mi palabra, verso 16, mira lo que va a suceder. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. ¿Qué va a hacer Dios? Él va a enviar terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga, si ustedes no obedecen ni ponen por obra estos mandamientos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo a veces he conocido personas que dicen, pastor, yo voy caminando y yo siento que alguien me va persiguiendo y empiezan a mover el paso. ¿A usted no le ha pasado eso? Que tienen que revisar debajo de la cama para ver si es que hay alguien, o tienen que abrir la puerta del closet porque tú estás sintiendo como que alguien te está persiguiendo, como que alguien te está observando, como que alguien está cerca de ti y pareciera que te quisiera hacer daño. Para que tú vayas entendiendo de dónde viene este tipo de cosas. Verso 36. A los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal que cobardía. O sea, a los que no sometan la cobardía, dice Dios, que Él va a infundir en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros si huyeren ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Iglesia, déjame decirte esto. A Dios no le gustan los términos medios. Te lo voy a volver a repetir. Para Dios no existen los términos medios. La cobardía espiritual para Dios es desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda que seamos valientes. Si tú no decides ser valiente y decides ser un cobarde, tú estás desobedeciendo. Por eso la cobardía es desobediencia. Y la desobediencia por sí misma ya trae consecuencias. Dice, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero en el caso de la cobardía,
Acabamos de leer que Dios dice, mira, al que piense o considere o desee o se sienta cómodo viviendo como un cobarde, yo voy a enviar tal terror, voy a enviar tal cobardía para que sea y viva como un verdadero cobarde. Eso es lo que acabamos de leer. Porque a Dios, escúchame, para Dios no hay términos medios, te lo voy a demostrar. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce sus obras? Hermano, Dios conoce todo. Entonces dice la palabra, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira lo que dice Dios. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mira lo que dice la palabra en cuanto a nuestro hablar también. Mateo capítulo 5, verso 37 dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, un tal vez, un quizás, maybe, you know, you follow me, dice que del mal procede. Que tal vez, que a lo mejor, que quién sabe, o sí, sí, o no, no. Y en el caso de la valentía es lo mismo. O eres un valiente o eres un cobarde. Pero no vengas a decir, pastor, es que yo soy un medio valiente. O, pastor, yo soy un medio cobarde. Hermano, eso no existe. Para asegurarnos de que esto haya quedado claro, dile al que está a tu lado, en Dios no hay términos medios. Dile. Ahora mirándole a los ojos va a decirle, ¿eres o no eres? Amén. Hermano, no hay medium well. Aquí no hay medium well. O eres o no eres. Veamos por cuáles son las razones de por qué el ser humano no obedece a Dios. Porque ¿cuál es el derecho legal que se le entrega al espíritu de cobardía, la desobediencia? Cuando uno desobedece a Dios, el espíritu de cobardía viene a operar en la vida de la persona. La primera razón por las cuales las personas no obedecen a Dios es por falta de conocimiento. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Ahora, el hecho de que tú no conozcas acerca de la palabra no te va a eximir de las consecuencias del no cumplimiento de las mismas. Esta mañana estaba usando un ejemplo. Por ejemplo, tú vienes de vacaciones o viniste aquí a los Estados Unidos y vienes manejando y llegas a un four stop, una esquina con 4 pares. Imagínate qué lío. En Colombia eso no se ve. En Colombia yo sí sé que el que arranque primero es el que va primero, ¿verdad? Y tú puedes llegar de segundo o de tercero en el four stop, pero tú tienes pie rápido y tú arrancas de una y en la otra esquina está un policía y te para. Y te pide los papeles y usted le dice, no speak English. No speak English. Hermano, te ganas el parte. Porque aunque tú no sabías que tenías que esperar la secuencia de llegada para poder arrancar, el desconocer ese procedimiento, esa norma, no te va a eximir de las consecuencias. Igual sucede con Dios. Quiero que sepas que el hecho de que tú desconozcas quién es Dios, el hecho que desconozcas cuál es la palabra de Dios, a ti no te va a eximir de las consecuencias de todas las violaciones y todos los pares y todos los semáforos rojos que tú te estés pasando todos los días de lo que está prescrito en esta palabra. Amén. ¿Estamos acá? La segunda causa por la cual la gente no obedece a Dios es por falta de fe. Sin una relación, sin un conocimiento, es difícil establecer una confianza. Si tú no conoces, tú no confías. Si tú no confías, no tienes fe, no puedes tener en fe. Es difícil poder tener fe en alguien al quien tú no conoces, con el cual no te relacionas. Entonces, si nosotros no tenemos la oportunidad de leer la palabra, de orar, de tener tiempo con Dios, no le vamos a conocer y finalmente va a ser una locura creer todo lo que está aquí. Entonces, hay mucha gente que al no creer simplemente no obedece a Dios.
La tercera causa es por el temor. Aquí el espíritu de cobardía empieza a operar. ¿Qué quiere decir? Es una persona que conoce acerca de la palabra de Dios, cree en Dios, pero a través del espíritu de temor le impide obedecer a todo lo que Dios le está diciendo, a pesar de que conoce y cree en Dios. Porque el espíritu de cobardía lo que hace es que te paraliza, no te deja. No, y si yo hago esto, entonces me va a pasar esto, y si hago esto, entonces si no resulta, ¿qué hago? Así opera el espíritu de cobardía. Y la otra razón por la cual nosotros no obedecemos a Dios, el ser humano no obedece a Dios, es porque simplemente no quiere. Es el espíritu de rebeldía operando en ese individuo. Es una persona que puede conocer la palabra de Dios, puede ser una persona que cree en Dios, pero que el espíritu de rebelión produce una confianza, produce una seguridad que no va a suceder nada, que aunque no cumpla la palabra, que aunque no obedezca a Dios, él tiene la razón de que no va a pasar nada. Es como si yo digo, no, yo voy a cruzarme el semáforo en rojo, yo estoy seguro que no va a pasar nada, me pongo positivo, ¿se acuerdan el domingo pasado? Me pongo positivo que no va a pasar nada, y cuando vienes a ver, ¿y a dónde apareció ese camión? El Rubén Blades, ¿verdad? Se estrella uno y uno no sabe. Estas son las principales razones por las cuales nosotros, los seres humanos, nos cuesta obedecer a Dios. Pero hay una realidad que nosotros no podemos negar, es que diariamente nosotros estamos librando batallas. ¿Quiénes nos libran diariamente batallas? Todos los días estamos librando batallas. Si hago el bien o no hago el bien, si obedezco a Dios o si no lo obedezco, si me quedo callado o si yo hablo, si paso por encima de mi temor o me quedo asustado. Esas son luchas que diariamente todos manejamos. Pero hay algo que tú tienes que entender y que tienes que convencerte de esto. En el mundo espiritual, o luchas o vences, o si no serás vencido. En el mundo espiritual no existen los empates. O luchas o vences, o vas a ser sometido. Por eso Dios hace un llamado, escúchame, Dios hace un llamado para que nosotros, sus hijos, nos preparemos para la guerra. Dios nos manda a nosotros los valientes, mi hermano, para que nos preparemos, para que nos despertemos, porque estamos llamados a vivir una guerra espiritual. ¿Cuántos lo creen que es así? Es un llamado de Dios, escúchame, es un llamado de Dios. Joel capítulo 3, versículo 9 en adelante dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a despertar? Ahí no está diciendo despierten a los cobardes para que se escondan o para que salgan corriendo. No, no. Dios hace un llamado para que los valientes se levanten, para que los valientes se despierten. Y dice, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. 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 Esa es la actitud que nosotros debemos de tener frente a cada circunstancia, frente a cada momento. Eso es lo que manda Dios. Esa es la ordenanza de Dios. Se presentó la circunstancia, se presentó la tentación. ¿Qué debes decir? Fuerte soy, yo soy fuerte, no voy a sucumbir ante esta situación, no voy a sucumbir frente a esta tentación, no voy a correr ante este problema, voy a enfrentar. Esa es la instrucción de parte de Dios para nuestras vidas. Aquí vemos claramente que Dios llama a los valientes para que seamos los valientes que participemos de su gloria y de sus victorias. Y si alguno, me imagino que habrá pensado, ¿y cuál es el plan para los cobardes? Alguien lo pensó. Le voy a decir cuál es el plan para los cobardes. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Este es el plan de los cobardes. O sea, Dios tiene un plan para los valientes. ¿Cuál es el plan de los valientes?
participar de la gloria y las victorias de Dios. Ahora, el plan para los cobardes. Verso 21:8 dice, pero los cobardes, aquí están, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Aquí no dice los cobardes creyentes o los cobardes impíos. No, acá habla de los cobardes. Hello. Y no solamente eso, sino mira en el plano que está poniendo Dios a los cobardes. ¿Con quién lo está poniendo? Los cobardes los pone con los hechiceros, con los homicidas, con los fornicarios. ¿Sabes por qué? Porque para Dios el pecado es uno y es el mismo. Ve considerando si es buena idea seguir siendo un cobarde. Es bueno ir considerando que piensa bien si es bueno permanecer siendo o vivir una vida siendo cobarde. Por estas razones, quiero mencionarte otros aspectos que como hijos de Dios nosotros necesitamos trabajar, necesitamos procurar para poder desarrollar la valentía. Son la influencia y la lealtad. Yo sé que muy probablemente para muchos de los que manejan muchos temores, el considerar este llamado que Dios está haciendo de ser valientes, quizás uno no se considere apto. De pronto uno considera que no tiene la fuerza, no tiene las habilidades, no tiene los skills para ser un verdadero valiente. Pero déjame declararte lo que dice la palabra con respecto a este pensamiento. Primera de Samuel capítulo 22, del verso 1 y 2, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y miren el ejército que se juntó. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea, todos estos llegaron a la iglesia. Y fue hecho el jefe de ellos, lo hicieron pastor de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando el rey Saúl permitió que los celos llegaran a su corazón, quiso matar al rey David. ¿Se acuerdan de por qué le salieron los celos a Saúl, verdad? Porque las mujeres después de la victoria de Goliat, después de la victoria de los filisteos, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000. Miren lo que hacen los celos, mi hermano. Saúl quiere matar a David y David sale huyendo y se va a la cueva de Adulán. Y todos los que eran leales a David, todos los que conocían a David, dice que eran como 400, se fueron a esa cueva junto con él y lo hicieron jefe. Me imagino que David estaría contento, se sentiría seguro con este tipo de personal, ¿verdad? Cualquiera se siente uno contento. Endeudados, afligidos, amargados y cobardes. Pero la Biblia nos da un testimonio tan poderoso que dice que esta gente que describieron, con el tiempo, escúchame, con el tiempo se convirtieron en los valientes de David. ¿Por qué sucedió esto? Porque David es un ejemplo vivo de un hombre que ha sido obediente a Dios y que además fue un hombre valiente. Vamos a 1 Samuel capítulo 17 y conozcamos un poquito acerca del rey David. ¿Sabes? Es bueno conocer con quiénes somos con los que nos juntamos. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
y Saúl le dijo, ve y Jehová esté contigo. ¿Quién era David? Dale un fuerte aplauso. Hermano, David era un muchacho pastor de ovejas. El pastoreo de ovejas era muy común en ese tiempo. Pero en su rutina diaria, en su diario vivir, David fue entrenado por Dios. Dios permitió circunstancias que a través de su labor diaria, él fuera ejercitado para enfrentarse a leones y a osos para desarrollar su valentía. Algunos estarán diciendo, pastor, usted no conoce el león que tengo en mi casa. Enfréntalo. Eso es un oso, pastor. Ese me abraza y me quiere romper todos los huesos. Tenemos que enfrentar nuestros gigantes. Podemos decir que David fue entrenado en una labor diaria, cotidiana. Quiero que sepas que para tú ser valiente no necesitas ir a una academia ni de taekwondo ni de karate, ni tienes que estar en una institución determinada, sino que en tu diario vivir, en tu actividad diaria, Dios puede desarrollar valentía, te puede preparar así como lo hizo el rey David. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Cuántos lo creen que es así? Dios lo hace, déjame decirte. Y por lo que sucedió en estos hombres, necesariamente tengo que hablarte de algo que se llama el poder de la influencia. ¿Cuál es la realidad? Hermano, todos los seres humanos influimos sobre la vida de otras personas y todas las personas también influyen sobre nosotros. ¿Es así o no es así? Ese poder existe. Ese poder de influencia ya se puede dar a nivel personal o se puede dar a nivel grupal. Y normalmente, siempre hay una persona que tiene un mayor poder de influencia de otros. Eso lo reconocemos. Por ejemplo, si tú vives en una compañía que maneja altos estándares de condiciones de trabajo y tú eres empleado de ellas, tú estás siendo permanentemente influenciado por la política de seguridad de tu compañía. Muy probablemente cuando tú no estás en hora de trabajo, cuando estás en hora de trabajo, tú vas a influir a tus compañeros de trabajo acerca de los aspectos de seguridad, o probablemente tú llegas a tu casa y tú vas a influir a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tener esos cuidados, o muy probablemente también vas a influir a tu círculo de trabajo o tu círculo social. La influencia puede determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de alguien. Ahora, esa influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Y de esto somos conscientes. Hay un dicho que dice que el que anda con gatos aprende a maullar, ¿verdad, hermano? Usted, dependiendo con que usted ande, usted va a aprender a hacerlo con los que usted ande. ¿O no es así? Eso es así. Por eso, mientras tú empiezas a creer y a verte como Dios te ve, ¿se acuerdan el primer slide, el gatico blanco que se veía reflejado como un león blanco, como un tigre de Bengala blanco? Mientras tú te empiezas a ver como Dios te ve, mientras vas identificando tus gigantes y decides enfrentándolos, ¿sabes qué tú tienes que empezar a hacer? Tú tienes que empezar a establecer relaciones con personas que empiecen a influir tu vida de una manera positiva. Pégate a personas que te lleven a romper tus límites. Pégate a personas que te ayuden a crecer, a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre. ¿Sabes qué? Métete con personas que te lleven a romper tus límites, que establezcan e influencien sobre tu vida una disciplina, que infundan sobre ti valentía, que rompas todos los límites que tienes que romper. Hay gente que se pega a barcos que se están hundiendo. Hay gente, mi amado, que usa una cantidad de tiempo con gente que no produce nada bueno en su vida. La Escritura nos deja saber cómo estos 400 hombres que quizás nadie daba por ellos, fueron influidos por la vida de un hombre del rey David,
que los llevó a superar sus límites, a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de actuar, llevándolos a convertirse en el ejército más poderoso que existió en la nación de Israel, los valientes de David. Tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, la eficacia del rey David era la conexión que él tenía con Dios, y David dependía completamente de Dios, y Dios era la fuente de su valentía. Jesús duró 3 años con sus discípulos, y luego que Jesús ascendió al cielo, la gente reconocía a los discípulos de Jesús por la manera en que ellos hablaban, en la manera que ellos actuaban, porque ellos terminaron haciendo milagros también como lo hizo Jesús. Déjame decirte que a la verdad todos tenemos conocimiento de cuál es el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Y nosotros sabemos que muchas de las relaciones que nosotros tenemos no son buenas. Pero quiero decirte que el peor autoengaño, la peor mentira es creer que yo me puedo relacionar con un círculo de personas que no edifica mi casa y que no edifica mi vida, y que eso no me va a afectar. Hermano, eso es un engaño. Hijo, que mira que eso es, mami, no te preocupes, yo sé que hacen cosas malas, pero yo no voy a hacer eso. ¿A cuántos dijimos eso? ¿O a cuántos hemos escuchado eso? Esta mañana contaba yo un testimonio. Mujeres casadas, mujeres de su hogar, que se empiezan a relacionar con mujeres divorciadas. Y las mujeres divorciadas sacan a la casada de su casa para que vayan a parrandear. Y usted pregúntele a una mujer divorciada, ¿quién para una mujer divorciada el matrimonio es bueno? Pregúntele a una mujer divorciada, ¿cuál marido es bueno? Ninguno. Y en la conversación, ¿de qué creen que están hablando? De los maridos. Y llega a la casada y empieza a ver raro a su marido. Oye, ¿verdad? Lo que están diciendo es lo mismo. Como que es mejor la vida divorciada. ¿O no es así? Hermanos, es la realidad. Acuérdense que nuestros oídos son las puertas a nuestro corazón. Lo que le pasó a Eva, con que Dios te dijo que no comieras del fruto. Y dice que en ese momento le cambió la visión a Eva. Y entonces vio que el fruto era agradable al ojo y de codiciable para comer. Entonces tú tienes que ser consciente de cuál es el tipo de relaciones que tú estás estableciendo. Es más, Dios da una instrucción clara con respecto a las relaciones. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué armonía Cristo con lo Belial? ¿Qué armonía tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Quiero que sepas que parte de tu victoria, tu derrota, va a depender de con quién tú te relaciones, de quién está influyendo tu vida. Estos 400 hombres que llegaron sin moral, sin esperanza, completamente rechazados, sin un futuro claro, se convirtieron en los valientes de David. Una gente que marcó una historia. Y entendiendo el poder de influencia, yo te quiero hacer esta pregunta a ti. ¿Quién o quiénes hoy? Esto es una pregunta presente. ¿Quién o quiénes hoy son los que están influyendo más sobre tu vida? ¿A quién tú más sigues? ¿Con quién más tiempo tú compartes? ¿A quién más tú le prestas tus oídos? ¿A quién es la que más que tú le estás abriendo tu corazón para recibir lo que están depositando en ti? Es importante saber eso. Y si tú has identificado quizás una, quizás dos o quizás 3 personas, la siguiente pregunta que tengo para ti es: ¿puedes ver en esa persona que está influenciando tu vida su relación con Dios?
puedes ver que esa persona que se está convirtiendo en tu fuente de alimentación está realmente conectada con Dios, o quizás se está conectada consigo mismo, o quizás está conectada bien con el mundo. Necesitamos considerar esto. Hay personas que por razones tienen que trabajar en fábricas y la gente es muy mal hablada y cuando vienen a ver están, ¿y esto de dónde salió esta palabra? Dios mío. Y empiezan a reprender al diablo porque le salió una vulgaridad, porque es un ambiente vulgar y cuando viene a ver un cristiano está diciendo vulgaridades. Hay otro dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Son cosas que nosotros necesitamos entender. Por eso nosotros en el curso de inducción para los nuevos miembros de la iglesia, nosotros les enseñamos que nosotros necesitamos ser intencionales en nuestras relaciones. Amado, de todo el círculo de amigos, de conocidos que tú tienes, por favor, pégate a aquel que tú veas que te puede llevar al siguiente nivel. Pégate a aquel que te puede llevar a aprender, a superarte, a ser mejor hijo de Dios, mejor esposo, mejor esposa. Pégate con alguien que valga la pena. Tú tienes que ser intencional con eso. Hermano, hay gente tan negativa que son más oscuros que un propio negativo. Hay gente que todo es malo, hay gente que no es posible, hay gente que no le ven futuro a nada, mi amado. Y tú estás escuchando, alimentándote, y cuando vienes a ver estás hablando de la misma manera. No podemos ignorar el poder que tiene la influencia sobre nosotros. Ahora, el otro aspecto, la lealtad. Dentro de estos hombres que llegaron, estos 400 hombres que llegaron siguiendo al rey David a la cueva de Adulán, dice la palabra que dentro de los 400 habían 30 que eran muy guerreros, que eran muy valientes. Pero dentro de los 30 habían 3 que esos eran más valientes. Para los dominicanos esos eran 3 matatanes. Esos eran 3 matatanes. Esos eran los chachos de la película. Había de los más valientes que habían. Y mira lo que hicieron estos hombres, leales al rey David. Segunda de Samuel capítulo 23, verso 13 en adelante dice así. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Belén estaba bajo el dominio de los filisteos. Ellos tenían el control de Belén. Miren el versículo 15. Y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? David lo que estaba expresando en voz alta era simplemente un deseo. Él quería tomar un poquito del agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta de la ciudad. Déjame decirte esto. Para quienes son leales, para las personas que son leales, aún los deseos de quienes están influyendo sus vidas se convierte en una orden. Verso 16. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron el agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron
esto. ¡Wow! Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia a la verdad de hoy. Que hoy nos toca rogarle y suplicarle, convencer a la gente para que cumpla con su responsabilidad y su llamado. Qué duro, qué diferencia es esto. Porque esto simplemente, ¿sabes qué? Lo hace la lealtad. El rey David, al ver ese acto de valentía que tuvieron estos hombres, él no podía tomar de esa agua, sino dice que la derramó delante de ellos. El pueblo hebreo, cuando sacrificaba un animal, tomaban la sangre y la sangre siempre se derramó en el altar. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida del ser viviente. Y esa sangre se derrama como un símbolo de una ofrenda delante de Dios. Y el rey David, al ver que sus hombres arriesgaron su vida por cumplir ese deseo, ese anhelo que él tenía de beber ese pozo, él tomó esa taza de agua, ese cántaro de agua, y simplemente lo derramó delante de Dios como una ofrenda en gratitud a Dios. Porque yo quiero que sepas que todo lo que tú haces con esfuerzo y sacrificio delante de Dios se convierte en una ofrenda agradable delante de Dios. No son tus palabras, son tus hechos, son tus acciones. ¿Qué es la lealtad? La lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a tus propios principios morales o a los compromisos establecidos hacia alguien, que básicamente consiste en nunca darle la espalda. Te hago una pregunta. ¿Te consideras una persona leal? ¿Eres leal a Dios? ¿Respetas y honras tu relación con Dios? ¿Eres leal a tus principios? ¿Respetas y honras tus principios por los cuales tú riges tu vida? ¿Eres una persona leal a tu cónyuge? ¿Lo respetas y valoras donde quiera que tú estés? ¿Eres una persona leal a tus hijos? ¿Cumples con tu responsabilidad de una manera íntegra, a cabalidad? Son preguntas que necesitamos entender. Son respuestas que necesitamos tener claras. Porque, ¿sabes? Para el que es leal, aún el deseo de quien tú sigues se te convierte en una orden. Y una orden se te convierte en tu razón de vivir. La lealtad te da la fuerza, la lealtad te da el valor para enfrentar todo tipo de riesgo, para enfrentar las cosas que son imposibles, para modo de mantener esa relación pura y dentro del propósito. Necesitamos ser personas leales a Dios. Necesitamos ser personas leales a su palabra, porque es la manera en que vamos a poder mantenernos íntegros dentro del propósito de Dios, y va a ser la fuerza que nosotros vamos a requerir, mi hermano, ¿sabes qué? Para enfrentar esos gigantes que se llaman temores en nuestras vidas. Si tú lo recibes, dale un fuerte aplauso a Dios. La lealtad es un valor que todos necesitamos cultivar, pues ella nos va a ayudar a mantenernos firmes y fieles a nuestros principios, a nuestros pensamientos y a nuestra manera de vida. La lealtad a Dios, la lealtad a tus principios,
a tu cónyuge, a tu familia. Esa lealtad te va a dar el valor para cuando tengas que tomar las decisiones, tomes las decisiones correctas para poder mantener esa relación pura y fiel. ¿Saben, iglesia? Solo Dios puede darnos todo lo que nosotros realmente necesitamos para ser hombres y mujeres valientes. Por eso Dios pone su preciosa palabra a nuestra disposición, para que todos aquellos que decidimos atender el llamado de Dios tengamos las suficientes fuerzas, razones y motivos para permanecer fieles y leales al llamado que Dios nos ha hecho. Porque no existirá ni justificación, no existirá ni gigante ni razón que nos haga cambiar del propósito y del llamado que hemos recibido de parte de Dios. Ser valiente es aquel que a pesar de su miedo inicial frente a una circunstancia, prosigue hacia adelante. Ser valiente es una elección consciente. Tú eres valiente porque tú decides ser valiente. Porque tú decides poner a prueba todas tus capacidades, porque decides superar tus límites y aún derribar todo tipo de obstáculo mental, emocional que tú hayas podido aceptar a lo largo de tu vida. La valentía simplemente es un reto donde tú te expones para crecer, para aprender, superarte cada día y glorificar a Dios. Ayer cuando estaba estudiando y para despejar un poco la mente, entré al Facebook. ¿Cuántos hacen eso para despejar la mente? Por el contrario, andan muchos despejados de la mente que ni piensan ya casi. Pero me encontré esta frase. Los cambios son para los valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque no sean felices. Dije, thank you, Lord. Dije, la tengo que contar. La tengo que contar. Es un mandato de Dios. Es algo que Dios nos ha venido hablando este miércoles que estuvimos en el parque, que fue tremendo. Dios estaba hablando acerca de la valentía de Pedro y de Juan, de cómo osadamente se presentan ante el concilio y cómo empiezan a predicar del evangelio. La primera predicación de Pedro. 3,000 de una. Y después de que los metieron a la cárcel y le dijeron al concilio, mira, no es justo que dejemos de obedecer a Dios para obedecerlo a ustedes. Y luego fueron 5,000. No había pasado por estudio de teología, no había estudiado homilética, no había estudiado hermenéutica. Simplemente había tomado la decisión de aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo a él. Porque así como le dijo el rey David a Saúl, dijo, mira, es que el que me ha librado del oso y el que me ha librado del león y de todos los problemas de las circunstancias ha sido Dios. Así como me libró del oso y león, me va a librar de este gigante. O te hago una pregunta, cuando te vienen los problemas tú sientes, ay no, este pechito lo va a enfrentar. ¿O es Dios a través de ese pechito? Ese es el pensamiento. Por eso en Joel dice, diga el débil, fuerte soy. Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tienes muchas debilidades, gloria a Dios, glorifica a Dios. ¿Sabes por qué? Porque entre más debilidades, más se va a perfeccionar la gloria de Dios en ti. Y el domingo pasado habíamos dejado una tarea. Hermano, no existe ningún entrenador de cualquier equipo de básquetbol, de fútbol, que antes de enfrentarse a un equipo no tome el tiempo para mirar los videos, para determinar cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades, cuál es el que patea mejor, cuál es el que corre más, ¿verdad? Eso lo hace todo el mundo. Y nosotros habíamos dejado una tarea el domingo pasado, que era el que nosotros identificáramos nuestros temores, que identificáramos si el temor que tú le tienes a la Llorona, si en verdad ya te has conocido con la Llorona, si la escuchaste llorando a la Llorona o te preguntó por su hijo, o es simplemente el cuento que te han echado toda la vida, ¿verdad?
Identificar ese tipo de temores para entonces poder venir y decir, hasta aquí llegó la llorona, que vaya a llorar a otro lado. Que si tuviste una mala experiencia con un perrito en tu niñez, no todos los perros son malos. Entonces no tienes por qué sacar a todos los perritos corriendo ni rechazar a todos los perritos. El tener un perrito es una terapia. Es bueno. Y dentro de esa tarea teníamos que identificar si es un temor real, fue basado en una experiencia o ha sido un cuento que me han echado toda la vida o que me lo imaginé también. Hay gente que está soñando que lo está persiguiendo todo el mundo y eso solamente es el que lo persiguen es a él. Y dentro de este ejercicio necesitábamos mirar que evaluáramos qué cosas he dejado yo de recibir por causa de ese temor. Pero también era necesario que nos visualizáramos cómo sería mi vida si yo no tuviera ese tipo de temor en mi corazón. Que pudiéramos imaginarlo. Hoy vamos a hacer una renuncia. Hoy vamos a hacer algo realmente poderoso. Quiero que sepan, hemos estado orando y clamándole a Dios. Porque como te he hablado durante esta tarde, el ser cobarde no es una buena opción para tu vida. El ser valiente es un mandato de Dios. Es una ordenanza de Dios. Y hoy, como lo hicimos en esta mañana, quizás tú no estuviste el domingo pasado. Puedes ir al app, puedes ver los videos, pero no importa. Pero yo sé que mientras hemos estado exponiendo la palabra, yo sé que tú has identificado algunos temores. A la llorona, al llorón, al perro mordelón, al perro sin cabeza, a cualquiera. Y yo sé que tú estás teniendo temores. Al fracaso, al rechazo, al abandono, a la ruina económica, al divorcio, a la muerte. Hay tantos temores, Dios mío, que uno anda lidiando. Y el domingo pasado veíamos de los principales temores que decía Dios sobre eso, ¿verdad? Y yo quiero, por lo que Dios ha puesto en mi corazón, Él quiere hacerte completamente libre de esos temores. Entendamos esto, amada iglesia. Nuestra desobediencia a la palabra de Dios es lo que le da legalidad al espíritu de cobardía. Escúchame, nuestra desobediencia es lo que le da la legalidad al espíritu de cobardía para que opere en nosotros y nos impida obedecer a Dios a pesar de que conozco la palabra de Dios y a pesar de que creo en Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Proverbios? Que lo que el hombre teme, eso le acontece. Literalmente uno llama, el temor llama el mal que uno no quiere que venga, el temor lo llama, lo invita. Vamos a estar orando, pidiéndole perdón a Dios por nuestra desobediencia y por haberle entregado legitimidad, por haberle entregado autoridad al espíritu de cobardía para que gobernara ciertas áreas de nuestra vida. Tú puedes manejar temores en el área de tu salud, en el área emocional, en el área financiera, en tantas áreas que nosotros manejamos. Y en esas áreas donde gobierna el espíritu de cobardía, quiero que sepas, ahí no está Dios. Eso es un terreno que legalmente, eso es una embajada que nosotros le hemos entregado al enemigo. Así que yo te voy a invitar. Si tú tuviste la oportunidad durante esta semana haber hecho la lista de tus temores, o quizás no hiciste la lista, quizás hoy estás escuchando este mensaje, pero el Espíritu Santo te ha dado conciencia y entendimiento de cuáles son los tipos de temores que tú has venido operando. Y si tú has decidido, escúchame, porque es una decisión del corazón, una decisión que necesitamos tomarla. Has decidido
ponerle un stop a todos esos temores, yo te voy a pedir que pases al frente, porque vamos a orar. Vamos a cancelar y vamos a cerrar toda puerta espiritual. Vamos a quitarle el dominio a ese temor que ha estado arruinando tu vida. Vamos a presentarnos delante de Dios para revestirnos de la autoridad y del poder que Él ya nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Hágase en adelante, aquí tenemos espacio porque vamos a hacer una oración de renuncia. Es una oración de renuncia. Quiero que sepas, esto es muy real. Déjame decirte, esto es muy real. Y esto opera y opera fuerte. Esto opera y opera fuerte. Y lo terrible es que va arruinando nuestra vida permanentemente, nos está arruinando y nos está dejando muy mal parados delante de Dios. Muy mal parados delante de Dios. Así que yo te voy a pedir ahora. La Biblia dice esto, que si nosotros confesáramos nuestro pecado y nos apartásemos de él, dice que será perdonado nuestro pecado, será borrada nuestra culpa. Y lo que vamos a hacer ahora en esta tarde es vamos a reclamar el derecho a aquellas áreas en tu vida que estaban bajo el señorío, bajo el gobierno del espíritu de cobardía, impidiéndote y robándote tu paz, robándote tu seguridad, impidiendo que recibieras lo que ya Dios ha determinado sobre tu vida. Por eso yo te pido que con toda la fuerza de tu corazón, con todo el entendimiento y toda la convicción de tu alma, tú repitas conmigo esta oración, sabiendo que, escúchame esto, que en el cielo se está escuchando lo que va a salir de tu boca, que en el mismo cielo se van a tomar medidas y acciones contra toda forma de mal, y que es Dios quien pelea por nosotros. Simplemente necesitamos tener la conciencia y el entendimiento de la verdad de Dios para que sea una realidad en nuestras vidas. Yo te voy a pedir que tú repitas conmigo y digas: amado Padre Celestial, reconozco que tú eres el único objeto legítimo de temor en mi vida.